Todos, como han estado aquí, muchas gracias. Mi nombre es José Luis Arnaz, trabajo en CEPS, la refinería Gibraltar, y bueno, he intentado plasmar en una presentación de unos 10 minutos el proceso que es y cómo se fabrica el gasóleo, ¿no? Porque muchos de nosotros, no lo habitual cuando pensemos en el gasóleo, pues como mucho es el boqueret de la estación de servicio, y quizá uno que ha tenido más curiosidad, pues el color que tiene el gasóleo, ¿no? Esto es un poco lo que se suele saber de él. A lo largo de la presentación vamos a intentar ver qué es el gasóleo y luego vamos a ver cómo se fabrica. Luego me podéis hacer todas las preguntas que queráis, también mi correo electrónico, porque en 10 minutos da poco tiempo, ¿no? La definición, la verdad que la Real Academia tiene una definición muy concisa y me ha gustado mucho. Es una fracción destilada del crudo de petróleo, materia prima, que se purifica especialmente para eliminar el azufre, unidades de hidrotratamiento, y luego ya se usa en motores diésel o como uso de combustible doméstico, ¿no? Como gasóleo de calefacción, también se utiliza como gasóleo eléctrico, entonces ya también nos presenta varios usos. Nosotros, esta presentación se centra en el gasóleo de automoción clase A, que es el que se utiliza en los motores diésel de los vehículos de automoción, o sea, los camiones y los turismos normales y corrientes, ¿no? Pero el gasóleo, hay muchos tipos de gasóleo. En este caso vamos a hablar de el de las máquinas agrícolas, el gasóleo B, el de calefacción, el gasóleo C, y luego está el gasóleo eléctrico, como decía. A mí me llamó mucho la atención estos datos, y me parece interesante ponerlos. Son las estadísticas del gasóleo. En datos de CORES, que es la Corporación de Reservas Estratégicas, en 2018 esto fue el consumo de productos petrolíferos. Podéis ver cómo los gasóleos, todos los gasóleos que he comentado, son una gran mayoría, ¿no? Son más de la mitad de los productos petrolíferos que se consumen en España. Eso va muy relacionado por esto, ¿no? El parque español a finales de 2018 eran 30 millones de vehículos, un 62% diésel, consumidores de gasóleo, y con una antigüedad de 12,4 años. Eso quiere decir que es una necesidad presente y también futura. Y las matriculaciones, pues todavía hay políticas para intentar cambiar energéticamente, ¿no?, el transporte, pero a día de hoy lo rentable sigue siendo los vehículos diésel. A mí me llamó mucho la atención, esperaba que hubiera bajado más, pero sigue siendo un porcentaje muy alto. El gasóleo, al ser varios tipos, los gasóleos al ser varios tipos, se clasifican por tipos A, B, C, eléctrico también, y claro, tienen que tener unas especificaciones, hay que regularlos, ¿no? La Unión Europea, para todos sus países que forman parte, fija a través de unas directivas, fija unas especificaciones de los combustibles. Eso es en pro del consumidor, para que en toda la Unión Europea tenga los mismos rendimientos su vehículo, y también en pro, pues, de todos los lobbies que se sientan a establecer esas especificaciones, ¿no? El medio ambiente, los fabricantes de motores, la sanidad, los refineros, todos, personal técnico, los políticos, todos se sientan y consensuan una serie de especificaciones que salen publicadas, y en España se legislan a través de reales decretos. Una vez que sale publicado el real decreto, ya todos los fabricantes de productos petrolíferos tienen que cumplirlo. Aquí he puesto 6, pero son 30 aproximadamente. En el real decreto viene cuál es el nombre de la especificación, cuáles son sus límites y cuáles son los ensayos para medirlos y cerciorarlos de que se cumplen. Todos son muy importantes, ¿no?, los 3 apartados. Entonces, el número de cetano es una medida que implica la tendencia a la autodetonación del combustible. Si tuviéramos una especificación por debajo de este número, podría detonarnos antes de tiempo en el motor y, más tarde, detonaría más tarde. Si el número fuera más bajo, detonaría más tarde. Entonces habría más combustible en el motor y podría dañarlo, ¿no? Podría ser una deflagración muy grande y dañarlo. Luego, la densidad
La densidad, la energía se trabaja con masa, ¿no? Y en cambio los motores pues son fluidos que van en volumen. Pues la densidad es importante que se mantengan unos rangos para también tener el ratio de energía en unidad de volumen, para que los fabricantes de motores sepan cómo optimizar los motores. Luego la inflamabilidad es desde el punto de vista de seguridad. Es la temperatura por encima de la cual con una llama prendería fuego. Entonces eso va en pro de la seguridad durante el transporte, el almacenamiento y el uso. El azufre, esta es la especificación que más ha cambiado en los últimos años. En los años 90 eran 3.000 ppm, creo recordar, 3.000 ppm. Y sin embargo, a día de hoy son menos de 10 ppm. O sea, es exponencial la reducción que se ha hecho de esta especificación. Con lo cual, las especificaciones no son estáticas, sino que a lo largo de los años se revisan y según la tecnología, según las necesidades de la gente, pues se va modificando. El FAME es un elemento, un éster de aceites vegetales que la Unión Europea pues, quiere potenciar los biocombustibles. Entonces se puede poner hasta un 7% en volumen en la fabricación de gasóleo, en la mezcla final. ¿Por qué no más? Porque los motores no son capaces de poder trabajar con mayores porcentajes. Habría ya atascos, averías, humos, habría problemas en los motores. Y esta es graciosa, ¿no? Transparente y brillo. Como veíamos en la primera imagen, pues es un amarillo brillante, muy transparente, y nosotros cuando lo fabricamos lo que hacemos es mirar la hora. Y si se ve la hora detrás del bote, es que está bien. Y bueno, y entramos ya en la parte de cómo se fabrica. Nosotros en la refinería procesamos al año 12 millones de toneladas de crudo de petróleo, lo llamamos crudo, y bueno, el origen aceptado del crudo pues es unas materias vegetales y animales en el interior de la Tierra sometidas a altas presiones, altas temperaturas, con acción de bacterias que durante millones de años pues han dado lugar al crudo de petróleo. Son trampas geológicas, hacen como unas rocas permeables y otras impermeables, se queda ahí atrapado y de ahí los traemos y su composición es un hidrocarburo, ¿no? Es principalmente carbono, átomos de carbono con muchos de hidrógeno y luego otros menos interesantes, ¿no? Como son el azufre, el nitrógeno y metales. O sea, metales, la tabla periódica pues podría ser casi todo, ¿no? Y crudos, cuando hablamos de crudo, el crudo no es un crudo. El crudo, sobre todo, de dónde se extraiga, es cómo es. Sus propiedades principales son la densidad y el azufre. La densidad se mide en grados API, no en kilos litro, como suele ser habitual. Y según el origen, pues esas características al final nos marcan qué rendimiento vamos a obtener. Lo más interesante, pues mira, combustibles de avión, pues el Sahara Blend o el Bonnie Light, pues nos puede ser más interesante comprarlo, ¿no? Si tenemos más pedidos de combustible de avión. Si queremos fabricar más gasóleo, pues aquí el más interesante es el Bonnie Light, con un 33%. Y el agave ligero es el menos rentable, en teoría, porque tiene más fuel atmosférico. El fuel es un producto que no se vende a un precio muy interesante. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos en un sitio estratégico y compramos mucho agave ligero para fabricar combustible marino. Con los fueles marinos tenemos un negocio muy importante en esta zona, hay mucho tránsito de barco, que os voy a decir. ¿Y qué pasa? El azufre muy alto. Eso implica intensidad energética, o sea, muchos procesos de hidrotratamiento, que es de lo que vamos a hablar más adelante, para sacar una especificación. O sea, de 1,99% en el crudo tenemos que sacar 10 ppm, que es una partícula por millón, 1 miligramo por kilogramo de gasóleo. Es muchísima reducción. ¿Cómo conseguimos eso? Pues con el esquema de fabricación de la refinería orientado a los clientes que tenemos, ¿no? al nicho de mercado que tenemos. Y bueno, aquí está el gasóleo, pero podéis ver que hay muchísimos más productos. El gasóleo A en concreto es un 17% en masa de nuestra producción. O sea que hay muchísimos más productos que les damos salida. El gasóleo, sumando los gasóleos B, C y eléctrico, puede llegar a ser un 30 y algo, o sea, es un porcentaje muy grande.
pero hay muchísimos más productos. Todos estos son unidades, todas estas cajitas son unidades. Las que se centran en el proceso del gasóleo son las que remarco aquí con el cuadro rojo, ¿vale? Es la unidad de destilación, las unidades de vacío y breaking y la unidad de hidrotratamiento. Y aquí ya se hace el blending, que ahora lo comentamos. No me he atrevido a traer productos líquidos, no voy a hacer que nos pasara algo, entonces le he hecho aquí unas fotos. Esto es el crudo, era negro, algunos más viscosos que otros, que lo metemos en la unidad de crudo y por destilación atmosférica, ¿vale? Presión atmosférica, pero entrando a 350 grados, empiezan a vaporizar los productos. Vaporizan, suben los gases, llegan arriba, los condensamos, los bajamos, ahí hay un intercambio líquido-vapor y en las extracciones laterales condensamos a cada temperatura de condensación los distintos productos. Nosotros el gasóleo, un rango entre 180 grados y 380 grados por redondear la cifra, ¿no? Es un poquito menos, pero redondeando entre 180 y 380. Ese gasóleo sale ya a la unidad de hidrotratamiento. Y luego por fondo podemos rescatar más gasóleo en unidades de vacío en otras condiciones de presión y temperatura. Pero bueno, básicamente esto es lo que sale. Esto es lo que sale y nos entra a las hidrodesulfuradoras. También le podemos meter aceite vegetal refinado. Igual que hablábamos que al final del blending le podemos añadir FAME, que es otro aceite vegetal, antes de meterlo en la unidad de hidrotratamiento lo podemos mezclar con un porcentaje, pues la legislación cada vez permite y obliga a meter más aceite vegetal para ir desplazando el combustible fósil. Entonces de la unidad de tratamiento al final sale esto, ¿vale? Lo de la primera imagen era una portada que seguramente tendría Photoshop, pero esto es el color real del producto de salida, muy parecido al anterior, o sea, un brillo transparente, las tonalidades pueden cambiar y esto si pusiéramos detrás del reloj se vería perfectamente, ¿no? Aquí se aprecia en absoluto. Todo eso que son cajitas en la realidad son esto, ¿no? Vosotros si habéis pasado alrededor de la refinería lo habréis visto, ¿no? Sus cambiadores de calor, botellones, reactores, aerorefrigerantes, kilómetros y kilómetros de tuberías, torres de destilación o de destripado, hornos. O sea, esto al final es una unidad, ¿no? No hay que perder la noción de las cosas porque cuando se ve solamente las cajitas es muy fácil tomar decisiones. Y bueno, dentro de la unidad de hidrotratamiento, el corazón, lo más importante del proceso, es el reactor. En el reactor, nosotros termodinámicamente tenemos unas condiciones de presión y temperatura que favorecen el hidrotratamiento del gasóleo. Pero usamos unos catalizadores, que ahora comentaré algo más, para mejorar ya no la termodinámica, sino la cinética. O sea, no podemos esperar horas a que se produzcan las reacciones. Con el catalizador, en cuestión de minutos, entra el diésel y sale el diésel mejorado. Las principales reacciones son de hidrodesulfuración. Hemos visto ya que entra con unas cantidades importantes de azufre y hay que dejarlo en menos de 10 ppm. Pero al mismo tiempo se saturan de hidrógeno los compuestos aromáticos, se quita el nitrógeno, se quitan los metales, se quitan los compuestos de oxígeno, porque los aceites vegetales son como triglicéridos, tienen mucho oxígeno. Y también se saturan las olefinas y diolefinas, otras moléculas que aparecen en la carga. Y con todas esas reacciones conseguimos meterlo en especificación. El catalizador son como pequeños pellets. Igual que el que tiene una estufa de estas interior de pellets, pues más o menos esto es más pequeño todavía. Como fideos, una mezcla entre fideos y pellets, un tamaño chiquitín. Aquí podemos ver que más o menos esto puede ser 1 centímetro, que si hacemos un zoom a una micra, pues tiene un soporte de aluminio, de óxido de aluminio y centros activos muy dispersos. O sea, los centros activos, que aquí vemos que es una imagen, esto es una imagen de microscopio molecular, es de un nanómetro y se aprecia lo que luego en la representación gráfica se ven los átomos de sulfuro, de molibdeno, de cobalto. Y el catalizador lo que hace es un facilitador. Ayuda a poner en contacto la molécula que tiene azufre con las moléculas de hidrógeno. Entonces las pone en contacto y arranca el azufre y el hidrógeno se lo lleva. Sin el catalizador tardaríamos horas, con el catalizador minutos, porque reduce la energía de activación a un valor muy bajo que acelera la reacción. Compuesto de azufre más hidrógeno,
contacto con el catalizador, compuesto libre de azufre y sulfuro de hidrógeno. A través de unos equipos ya separamos el ácido sulfídrico, se tratan otras unidades de amina, de azufre, sale como azufre elemental, azufre sólido elemental, amarillo, muy intenso. Y el gasóleo pues ya queda limpio y en especificación. Una de las variables más importantes que controlamos, además de todo lo relacionado con los caudales de hidrógeno, es la temperatura de operación. En inglés es la weight average bed temperature, temperatura del lecho de catalizador, ¿vale? En el centro del catalizador tenemos sondas de temperatura y hacemos seguimiento a esas temperaturas. Y tenemos un horno de carga. A medida que pasa el tiempo, el catalizador se va desactivando. Contaminantes, metales, silicio, fósforo y además cobre. Porque como trabajamos a altas temperaturas, ¿vale? De 350 a 420 grados, el hidrocarburo coquiza también. Entonces, los centros activos del catalizador, que están metidos dentro de poros de millonésimas partes de milímetro, pues cuando entra ahí, a lo mejor pues coquiza y se queda ahí una molécula de carbono y ya no puede entrar más gasóleo por ahí. Eso va pasando progresivamente. Este es el ciclo de una unidad de hidrosulfurato de 500 días. Conforme el catalizador se iba desactivando, teníamos que ir subiéndole poco a poco la temperatura de entrada al reactor y por lo tanto la temperatura en su lecho. Fijaos que aquí pega un acelerón, aquí tuvimos que bajar carga casi al 50% porque ya llegó un momento a partir de 400 grados que la carbonización que se producía en el catalizador lo hacía inviable. Parada programada, cambio de catalizador y otra vez nos ponemos aquí, inicio de ciclo. 500 días más en el mejor de los casos, este es un buen ciclo. Bueno, aquí en esta tabla quería un poco de las propiedades, de unas propiedades de las cargas, ¿vale? Ver cómo al final conseguimos la final, ¿no? O sea, el gasóleo de las unidades de crudo, de las de vacío, de visbreaking, de unidades de asfalto, aceite vegetal refinado, pues con sus distintos porcentajes al final hacen un mix de carga que nosotros después de hacerle todo ese hidrotratamiento conseguimos estas propiedades. ¿Vale? Fijaos cómo evolucionan todos. ¿Este de aquí qué es? Este de aquí es un compuesto que nosotros tenemos una gran ventaja, que es que estamos integrados en la petroquímica. Entonces la petroquímica tiene un subproducto, cosa que para ellos no tiene ningún valor, pero para nosotros lo usamos hasta un 15% en volumen. Nos lo venden, no nos lo dan gratis. Y tiene una densidad que está a ras de la especificación inferior, pero el azufre es una maravilla. O sea, nosotros tenemos que gastar mucho dinero en conseguir 10 ppm y ellos en un subproducto de otro proceso consiguen ya este compuesto en 1 o 2 ppm, que los programadores en el blending, que el blending al final es una mezcla, o sea, blending es el tecnicismo, pero es la mezcla de compuestos. Pues hay que tener cuidado, ¿no? De decir, vale, yo he conseguido esto de mis unidades de hidrotratamiento, pero tengo esto que es muy bueno aquí me puede quedar a ras, pero tengo por ley que también meterle un 7%, hasta un 7% de FAME. El FAME tiene unas densidades superiores a la especificación. De azufre va perfecto, pero claro, si yo le meto un 7% de esto, pues aquí tengo que irme hacia abajo, puedo jugar con que le puedo meter de esto. Al final el gasóleo es una mezcla de gasóleo, es una mezcla de compuestos. Y la mezcla final que sale de ese blending es la que tiene que cumplir las especificaciones. Y esto se puede decir que es el proceso de blending. Tenemos nuestras unidades, ¿no? Las cajitas que veis, los tanques de carga, y de salida de las unidades, pues aquí podemos meter aceite vegetal en la carga. La salida del gasóleo sale ya en especificación. Si sale de alguna especificación regalada de calidad, se puede mezclar con otros gasóleos. Y también se puede meter el refinado de Cepsa Química Ponte Mayor, con muy buenas propiedades, el FAME, que por ley, como decía, hasta un 7%, y luego aditivos. O sea, la ley permite meter aditivos mejoradores de las especificaciones. Mejora la lubricación, para que no haya problemas en los motores, mejora el punto de obstrucción de filtro frío, es decir, que no congele, y se mejora también el número de cetano. Se mejora el número de cetano para mejorar la combustión. Cuando ya tenemos esos tanques fabricados,
Por supuesto, durante todo el proceso, en todos estos puntos se sacan muestras periódicas, se mandan al laboratorio, se analizan, y cuando ya vemos que todo está en especificación en el tanque, como son de esta cantidad de volumen, ¿vale? 14.000 metros cúbicos, una barbaridad, ¿vale? Entonces se sacan muestras a distintas alturas porque se puede estratificar y decir, vale, yo he sacado una muestra y la muestra estaba bien, no me vale, tienes que sacar en varios puntos para asegurarte, y el tanque en movimiento, y asegurarte de que la mezcla está toda bien. Cuando todos los análisis están correctos, se certifica y se le manda al comprador por oleoducto, a CLH, que lo tenemos aquí al lado, y por cisterna, este producto es menos habitual. La cisterna, en todo caso, iría a CLH, que lo recogería de CLH. ¿Y qué ocurre en CLH? En CLH ya es lo último. En CLH se le meten los aditivos especiales de diferenciación con otros combustibles, ¿no? Cepsa tiene una tecnología potente en aditivos, Repsol tiene la suya, BP tiene la suya, y esos otros aditivos ya no son mejoradores de especificaciones, sino que son mejoradores de rendimiento de motor. Aditivos de limpieza de motor, de aumento de potencia, de distintos tipos, y ya es lo que nos encontramos cuando vamos a poner el combustible en la estación de servicio. Además, aquí tenéis mi contacto. Si hay cualquier cosa que ahora no caiga sin preguntarme, pues bienvenido a través del correo. Gracias. Bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a romper yo el hielo. Sí, vente aquí. Bueno, tengo varias, pero la primera sobre todo. He visto que los reales decretos modifican o dan las especificaciones para la creación del gasóleo. Sí. ¿Es difícil la adaptación de la empresa a esas especificaciones o es que los reales decretos son muy prolongados en el tiempo? Hola. Sí. La confección de un Real Decreto viene después de que haya salido una directiva europea. Entonces, la directiva europea da una serie de tiempos, años más bien, hasta poner en vigor esas especificaciones. Y en la directiva europea participan refineros, constructores de coches, sanidad, medio ambiente, políticos, gente técnica. Entonces ya Cepsa, en este caso, con años de antelación, sabe lo que va a pasar, porque ha participado de eso, ha estado de acuerdo en hacer eso. Y claro, ya el plan de inversiones tiene que adaptarse para que cuando el Real Decreto entre en vigor tengamos que cumplir desde el segundo 1. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me ha llamado mucho la atención la bajada en el tema de la azufre, ¿no? Sí, sí. De las partículas por millón. O sea, es absolutamente impresionante, ¿no? Me parece que has dicho al principio que ha pasado de 2.000, Sí, sí. 3.000, si no tengo entendido más. Fíjate, aquí está, en 3.000 ppm en el año 90, cómo hemos ido bajando, ¿vale? Esto es revisiones de ese Real Decreto, revisiones de la directiva, o sea que se ha revisado con mucha frecuencia. Y desde el 2009 son 10 ppm. Impresionante, ¿no? Sí, sí. El azufre, perdonad, es que en la presentación no me da tiempo de decirlo todo, ¿no? Pero el azufre es un elemento que provoca lluvia ácida. Entonces, si, claro, tú en el coche, perfecto, eso es, tú quemas el azufre forma SO2, el SO2 se va a la atmósfera, se mezcla con el agua, lluvia ácida. También, ¿qué pasa? Que el azufre es un veneno para los catalizadores. Entonces, los coches tienen al final en el sistema de escape catalizador que te quita el NOx, reduce las emisiones de NOx, otro elemento que provoca lluvia ácida. Entonces todo esto ha ido de la mano de minimizar la lluvia ácida, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, que es donde pues, hay más concentración de vehículos. Esto al final, como decía Kiko, nosotros hemos tenido que adaptar los procesos y bueno, si antes había una hidrodesulfuradora y tenía un ciclo de vida de 5 años, pues ahora hay 3 hidrodesulfuradoras y duran 1 año y gracias, porque le tenemos que meter más caña. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues... Sobre emisiones de CO2, ¿qué parte de emisiones de CO2 produce el sistema aquí en la comarca?
Pues ahí me pillas porque yo no conozco el resto de industrias. Nosotros somos generadores de CO2 porque al final es un proceso industrial, pero recientemente hemos tenido una actualización del estudio de impacto ambiental y a mí me llamó mucho la atención que en los últimos 10 años se había reducido un 90% las emisiones de CO2. O sea, las inversiones de Cepsa no van solo en el aumento de producción, sino que sobre todo seguridad y medio ambiente. Y a mí ese dato me impresionó mucho, ¿no? Y una cuestión, ¿cuánto tiempo, si tiene una estimación más o menos, entiendo que personal, cuánto tiempo cree que le queda a la producción del gasoil? Pues fíjate, con la diapositiva que os enseñaba antes, mi intención era ver que le queda mucho tiempo. Porque las nuevas tecnologías están ahí, empujando, Cepsa está invirtiendo en ellas, ¿no? Parques eólicos, biocombustibles, pero al final la pela es la pela, ¿no? Y nosotros como consumidores finales, no todo el mundo se puede permitir un coche eléctrico, ni están las infraestructuras preparadas para eso. Entonces, fíjate, dentro de 12,4 años es posible que la gente que tiene hoy un vehículo se compre ya otro. Pero el año pasado el 44% se compraron vehículos diésel. Entonces yo creo que quedan muchos años todavía. No te puedo decir, o sea, ahora mismo no te sé decir 20 años, no sé, pero va a ser lento. El gobierno va a regular, Cepsa se adaptará, pero parece que es dificultoso, ¿no? Por el coste que le supone al consumidor final. Una pregunta. Si desaparece la producción de gasoil en la refinería de Cepsa, ¿tenéis otra forma de reducir? Sí, claro, yo en esta diapositiva lo he comentado, ¿no? Nuestro proceso productivo es un 10% la fabricación de gasóleo, un 30% la de todos los gasóleos quizás, pero hay muchísimos más productos. O sea, todo el tema de los plásticos también va en tema de mejorarse, ¿no? Pero tenemos una industria de plásticos, de derivados de los aromáticos, por aquí. Derivados de los aromáticos, luego hidrocarburos de calefacción, ¿no? Como el butano, el propano. Tenemos aceites lubricantes, parafinas que se usan en los cosméticos y en alimentos incluso. Gasolinas, queroseno, la industria de la aviación, hay muchos productos, ¿no? Si nosotros llegara un momento en el que no pudiéramos fabricar gasóleo, hay procesos que a día de hoy no son competitivos, pero hay procesos para transformar el gasóleo en gasolina. Y quizás es lo que habrá que hacer dentro de años. Y luego la gasolina a lo mejor hay que pasarla a butano. Y luego el butano igual a hidrógeno. O sea que la tecnología existe. A día de hoy es demasiado cara. No sería rentable, pero porque no podríamos pagarla, vamos. Pero quizás el futuro, sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. En el proceso has comentado que con los catalizadores se forma coque que impide que se produzca el proceso para obtener el gasóleo rápidamente. ¿Qué hacéis con ese coque que se ha producido? Pues... Ay, perdón, me he pasado. El catalizador, vemos aquí, ¿no? Son partículas que son varios centímetros, como fideos, lo he comentado, como fideos. Los poros que tiene el catalizador son a lo mejor de un diámetro, de una millonésima parte de un milímetro. Cuando entra la molécula a 400 grados, coquiza y la obstruye. Entonces el catalizador recoge carbón y ese carbón, pues ahora mismo no sabría decirte, pero a lo mejor puede recoger, no sé, un 10% en masa de carbón. Nosotros, cuando sacamos el catalizador de nuestras instalaciones, del reactor, lo metemos en bidones, se lo cedemos al Departamento de Medio Ambiente y tenemos contratos con empresas tanto españolas como francesas en este caso también, que son gestores de residuos. Entonces esos gestores de residuos tratan esos catalizadores para o bien residuo final o bien purificarlo. Al final purificarlo es quemar ese carbón. Quemas el carbón con cuidado para no destruir, porque puede ser una reacción muy exotérmica y destruir el catalizador, lo quemas, no sé cómo lo harán, igual generan energía con ese calor, y luego el catalizador ha perdido actividad, a lo mejor nos viene de vuelta con un 80%, un 90% de su actividad original, y podemos reutilizarlo. Vale. No infinitas veces, ¿eh? Sí.
Sí, una pregunta. ¿El material del catalizador qué material es? Pues la base es alúmina, es óxido de alúmina. Y dentro de ese soporte, ¿vale? Porque necesitas algo que te dé la consistencia física. Dentro de eso ya metes lo que son óxidos. O sea, realmente el catalizador viene con óxidos de molibdeno, de cobalto o también de níquel, ¿vale? Y eso puede ser a lo mejor entre un 5 y un 20% en masa del catalizador, pero el resto es alúmina. La alúmina no tiene actividad, lo que te hace es formar la estructura porosa a través de la cual se ponen los centros activos y se mueve luego el hidrocarburo. Piensa, o sea, es impresionante, aquí en una cosa que tiene centímetros, 1 o 2 centímetros, y puede ser, pequeños gramos. Hay, o sea, en 100 gramos de catalizador, para decirte alguna cifra, en 100 gramos de catalizador hay 400 metros cuadrados de superficie. O sea, esto está lleno de poros, micromoleculares, pero muchísimos poros. Y dentro de esos poros, un 5 o un 20% en masa son estos átomos. La molécula se mete por esos poros, contacta con esos átomos y sale después de haberse producido esta reacción. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En una de las diapositivas primeras hablaba de la densidad de la densidad. Sí. Y daba una cifra de 840, 800 y pico. ¿Era? Sí, esta es la especificación legal del gasóleo. Por eso, 820 kilolitros. ¿Kilos? ¿Lo he dicho? Litros no, será 0, Oh, lo he puesto mal. Eso serían 0, kilolitro o bien toneladas metro cúbico. Es que la densidad... Kilos, estos son kilos metro cúbico, perdona, son kilos, o sea, 820, 845 son kilos metro cúbico, son kilos 1000 litros, perdona. No, es que me parece... Sí, no, desorbitado totalmente, disculpa. Bueno, pues me gustaría agradecer en este caso a Pepe, como yo lo conozco, ¿vale? Que nos conocemos, que le he pedido que estuviera aquí, pero sobre todo a las grandes empresas del Campo de Gibraltar que participen con el Instituto de Estudios Campo Gibraltareño en la difusión de la actividad que ellos tienen, y de aquí algún llamamiento de formación profesional. Por eso, como soy docente, de que las visitas que proponen Refinería para los alumnos, lo iba a comentar. es una visita, nosotros vamos todos los años, la verdad que está bastante interesante, pero creo que se podían completar con presentaciones como la tuya tan didácticas, porque una cosa es que los niños lo visiten, que vayan a Madre Vieja, pero que le expliquen realmente lo que se hacen allí. La verdad que me parece muy interesante, y sería bien que los futuros ciudadanos de la comarca sepan lo que se está haciendo aquí. Yo te emplazo a que lo pueda elevar quien sea para que se pueda... Hay dos posibilidades más de visitar la refinería. Una, todos los años, no sé si es en mayo, pero si tenéis interés, escribidme y os digo la fecha. Hay unas jornadas de puertas abiertas. Ya no son para niños, sino que es para toda la gente que quiera asistir, ¿no? Mandas un mail, te dan una cita y te dan una vuelta en un autobús, ves todas las instalaciones por fuera, te llevan a la sala de control y luego en el salón de actos te hacen una presentación, no tan en detalle como esta, pero sí más genérica, quizá hacen una cosa así, ¿no? A grosso modo te dicen, pues mira, las unidades de tal hacen esto, unidades de tal. Entonces es muy interesante y lo recomiendo. Y luego, para el que se quiera dedicar o esté estudiando en este mundo, está el máster el experto en refino, que es en colaboración con la Universidad de Cádiz, la sede de aquí de Algeciras. Y bueno, yo de hecho soy alumno, porque como esto evoluciona mucho, ¿no? Me gusta asistir de vez en cuando a charlas de mis compañeros para saber lo que se hace en otras partes de refinería, que somos 1000 personas y cada uno hace una cosa totalmente diferente a la del otro. Yo me gustaría primero felicitarlo, me ha encantado la presentación. Gracias. Y tirando un poco para nuestro barrio, que es la divulgación científica desde la Asociación Amigos de la Ciencia, a la que Kiko pertenece y yo también, pues sería un fichaje estupendo para darle a los alumnos de segundo bachillerato de química que vean exactamente lo que es un proceso de fabricado de un combustible, hablándole de catalizadores, de energía de activación, que se da en los programas y que los niños lo ven en los libros. O sea, que sí, ese es el segundo paso. El primero era traerlo aquí y el segundo era... ¿no? Me están engañando de a pocos. Sí. Felicidades, porque de verdad me ha encantado. Sí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y pasamos ahora a ver los siguientes, ¿vale? Proyecciones.